Estamos haciendo un recorrido por la historia del teatro desde el foco de las mujeres. ¿Dónde estaban? ¿Existían actrices? ¿O es que acaso lo tenían prohibido? Todas esas preguntas nos las estamos haciendo a lo largo de la historia y por todo el mundo. Ya repasamos en mi video anterior Grecia y ahora nos vamos a ir entonces a Roma. En el 240 a.C. empiezan a aparecer las primeras representaciones teatrales en latín para los romanos. Ellos les gustaba decir que habían importado y adaptado de los griegos todo lo que era el teatro, siempre para diferenciarse, ¿no? Al igual que Grecia, en un principio las representaciones teatrales estaban ligadas a los festivales anuales. A diferencia de Grecia, no eran solamente dedicados a Dionisio, Baco, para los romanos, sino que podían ser para cualquier dios, o mismo a veces en honor a los romanos. Estos festivales se llamaban juegos, Ludi Romani, los juegos romanos, Ludi Plebei, los juegos de la gente. Habían ludis en honor a Apolo, a Flora, a la madre tierra y así. Existían dos categorías de juego que no voy a decir los nombres en latín para no exponerme tanto. Lo van a ver escrito en algún lado de la pantalla. Unos donde predominaban las representaciones teatrales y los otros los deportes sangrientos. Habrán visto la película El Gladiador. Va por ahí. Todos estos juegos eran públicos y también existían los extraordinarios que eran realizados por familias importantes en Roma a partir de algún evento. No sé, el funeral de alguien muy reconocido. Cuando había alguna victoria militar, por supuesto, vamos a festejar, hagamos unos juegos. Incluso entre el 500 y el 31, los políticos encargados de armar estos juegos, aediles, utilizaban el armado de los juegos para beneficiarse en las próximas elecciones. La comedia y la tragedia griega van a ser entonces modelos o muchas veces fuente de material para los romanos. A la tragedia la van a llamar fábula crepidata, que son tragedias con temas griegos. A la comedia la van a dividir en dos. Van a tener la fábula paliata, comedia con temas griegos, y también a la fábula togata, referidos a la toga romana, que eran temas influenciados por Grecia, pero situados en Roma. La sátira, poco antes de que empiecen a actuar en Roma, había un poco que frenado y nadie la revivió. Dijeron: quédate ahí, nena, está bien. También van a surgir nuevos géneros que aparecerán aquí en Pantalia y nosotros nos vamos a enfocar puntualmente en el género mimo y en la pantomima. Sin diferenciarse otra vez de Grecia, los hombres eran los únicos que podían actuar en la mayoría de todos estos géneros teatrales, excepto en el mimo. Existieron las mimas. La tragedia, igual que en Grecia, era el género más respetado en comparación de los demás, pero en Roma ningún género era lo suficientemente respetado porque actuar era una profesión muy estigmatizada. Rara vez los actores eran ciudadanos romanos, la mayoría eran esclavos griegos. Y es que los actores tenían la categoría social, el estatus de infamis, que significaba sin honor. ¿Quiénes entraban en esta lista? Bueno, los actores, prostitutas, prostitutos, gladiadores y entrenadores de gladiadores también. Los infamis no podían dar testimonio en la corte, no podían casarse con ciudadanos romanos, no podían dejar un testamento. Estaban, como si te dijeran, medio escalón más arriba de los esclavos que ningún tipo de nada. Y es que justamente pareciera que existía algún prejuicio sobre el uso apropiado del cuerpo, porque todas estas profesiones ponían a disposición su propio cuerpo o el del otro para el entretenimiento público. Actuar estaba tan estigmatizado que incluso existían leyes para la élite que les prohibían performear, por supuesto, y además casarse con algún performer. Si lo hacían, por supuesto, perdían todo tipo de estatus social, pasaban a ser infamis, perdían todo, la herencia, la familia, todos. Borrón y cuenta nueva. Pero a nosotros lo que nos importa es que las mujeres podían actuar por primera vez legalmente, aunque completamente despreciadas por la ley, pero actuar en fin. El género mimo no nos lo tenemos que confundir con lo que conocemos mimo hoy en día. Estos mimos tenían textos, diálogos. En algunas representaciones las mujeres, las mimas, se desnudaban en algún momento. No hay ningún registro que especifique que esto pasaba siempre. Lo más sorprendente es que el género mimo fue muy popular desde sus inicios e incluso creció cuando Roma se volvió un imperio. Viajaban por todos lados haciendo sus representaciones e incluso llegó a eclipsar en popularidad a la comedia tradicional. Más allá de su popularidad, Más allá de su popularidad, ay, mira qué bien que me salió. Tenía una reputación muy vulgar, probablemente por usar mujeres. Se creía incluso que se empezó a dejar que las actrices actuaran porque este género no usaba máscaras. Por ende era más difícil draguearse para los varones. Además tenía una reputación vulgar por los temas que utilizaban. El más famoso era el adúltero. Otros temas que tocaba este género eran juicios, naufragios, asesinatos, ridiculizaban políticos, incluso rituales. Los temas más populares se caracterizaban
caracterizaban por representar a un individuo o a grupos subordinados queriendo enfrentar a las autoridades, siempre fracasaban. Característica que espeja un poco al género en sí mismo, muy estigmatizado y marcado como vulgar, pero al mismo tiempo súper popular e imposible de frenar. Podemos decir que siendo de los géneros más vulgares, pero al mismo tiempo de los más populares, el género mimo era como el RKT en la música hoy. Yo creo que sí. En un principio se creía que el género mimo era más que nada improvisado, sobre todo porque la mayoría de las veces se representaba fuera de los teatros, en mercados, en esquinas de la ciudad, pero algunos guiones que se preservaron revelan que en realidad eran producciones muy elaboradas. Seguramente habrán requerido ensayo porque tenían diálogos, tenían música, tenían efectos especiales. El lenguaje, por supuesto, era obsceno, por algo era tan vulgar, pero más allá de todos los estigmas, había algo del estatus de ser mima, sobre todo alrededor del siglo II después de Cristo, porque tenían la posibilidad de protagonizar siendo heroínas o villanas, además de actuar, cantar y bailar, de expresarse sobre su sexualidad e incluso actuar con otras mujeres. Esto como terreno ganado para las mujeres actrices, más allá del contexto, y que al fin y al cabo los roles de las mujeres caían en dos categorías muy básicas, que eran o las matronas respetables o prostitutas agresivas. Aunque poco una se contenta al final del día. Las mismas, para tomar distancia muchas veces de sus papeles, utilizaban nombres artísticos, algunos evocando deidades, otros asemejados a cuestiones de la profesión, otros incluso indicando alguna característica de ellas, por ejemplo, de dónde venían, y así las vamos a conocer por quienes han dejado algún registro, que acá voy a hacer un paréntesis. Por supuesto, quienes escribían y de quienes tenemos referencias de que existieron mimas son de los varones que sabían escribir. Está lleno de prejuicios, ni te digo Cícero, el slut shaming que hizo ese señor sobre las mimas. Por Cícero vamos a saber que la mima romana más famosa fue Citeris, vinculada románticamente con el político Marco Antonio. Ni lenta ni perezosa. Vinculaba románticamente, entiéndase, como todo menos casarse, ¿no? Porque existían estas leyes todavía. Otra mima que va a nombrar Cícero es Tertia, hija del mimo Isidorus. Y entre el 73 y el 70 a.C. va a noviar con el gobernador provincial de Sicilia, Gaius Verres. Disculpen mi latín. Cícero va a decir que Verres, por andar noviando, descuidó todas sus actividades políticas. Incluso se atreve a decir que Verres provoca vergüenza hacia otras mujeres de la élite por hacerlas compartir espacio público con una mima. Otras mimas contemporáneas van a ser Origo, Arbúscula. Horacio va a describir tanto a Citeris como a Arbúscula como audaces. Por supuesto lo hace mientras se compara despectivamente con ellas a él mismo, pero vamos a leer entre líneas audaces. Dijeron audaces. Aunque poco una se contenta al final del día. Esto de vincularse románticamente con algunos políticos, por supuesto, no iba a ser gratuito para ninguna de ellas. Por ejemplo, Quintilia, una mima muy reconocida por su belleza durante el reino de Calígula, estaba conectada románticamente con el senador en ese momento, Pompedius. El rival de este senador le pidió a Calígula que torturen a Quintilia para conseguir evidencia incriminatoria sobre Pompedius. Por supuesto que hicieron, la torturaron brutalmente y como no lo consiguieron, la condecoran a Quintilia por su fortaleza. Nadie va a decir, igual ni daba, ¿no? ¿Qué dirían los escritores cristianos sobre el género mimo? Tenían que lidiar con su inmoralidad, con la popularidad que tenían. Ellos se quejaban del teatro en general, pero imagínate con el género mimo. Cuando el cristianismo se volvió oficial, los emperadores cristianos tuvieron que lidiar con los teólogos para conciliar, para encontrar un punto de encuentro entre ellos y la gente que pedían que el género mimo continúe. Y continuó, al punto de que en el siglo VI después de Cristo, la emperatriz Teodora, esposa del emperador Justinian, había sido una actriz mima. Mirá, ¿de quién te burlaste? Dejó su profesión cuando se volvió la concubina del político Esebolus y una vez finalizada esa relación fue la concubina de quien después sería su marido, más o menos en el 524 después de Cristo. Pero me vas a decir, había una ley, loco, ¿cómo hicieron? Bueno, Justinian tuvo que anular esta ley y así finalmente pudieron casarse. No solo eso, sino que logró levantar el estatus de Teodora, que era una infamis, a una persona de la élite. Teodora la vio y no ayunó, comió, devoró el banquete todo completo. Y Teodora le vamos a hacer un monumento, porque incluso hay evidencia de que creó un refugio de mujeres para todas aquellas actrices que hayan abandonado la profesión y que todavía se las estigmatizaba por ello. Teodora, te quiero en una estampita.
No solamente tenemos registro de estas mimas por relatos escritos por varones muy enojados y sumamente envidiosos, sino que también tenemos registros hoy en día por los epitafios de las lápidas. Conocemos muchos nombres más, características sobre la profesión, conocemos hasta qué lugares llegó el género mimo. Por ejemplo, la mima de Clova actuaba en un elenco de mimos del que era dueño o había contratado, andás a ver, el rey Juba, que era del norte de África. Y por los epitafios vamos a saber también que las mujeres no solamente actuaron en el género mimo, sino también en la pantomima como bailarinas, que formaron parte de los coros e incluso algunas fueron músicas. No solo esto, sino que también existieron, por ejemplo, mujeres gladiadoras. Si tomamos a los gladiadores como sujetos de entretenimiento dentro de un deporte teatralizado, para nada era ficción. De cualquier manera, no todos los combates suponían la muerte. Existía en algunos de ellos la posibilidad de redención. Y también los gladiadores y las gladiadoras eran reconocidos porque tenían armaduras, cascos, armas distintivas que les permitían al público reconocer por quién hinchaban. Al igual que los actores y las actrices, los gladiadores y las gladiadoras también tenían nombres artísticos, también performeaban acompañados por música, también eran infamis, e incluso en las descripciones funerarias de los gladiadores había una sección en donde ponían victorias, las pérdidas, los empates, o sea, ciertos clubs de fans según el gladiador o la gladiadora. Y las gladiadoras eran tomadas en serio, incluso eran exhibidas en la arena por los embajadores en los espectáculos más lujosos. Todo esto haciendo caso omiso a un montón de cosas, ¿no? Imagínate lo que debería ser llamado infami. Con qué poco una se contenta al final del día. Y así finalizamos este capítulo de el rol de la mujer en la historia del teatro, en este caso en Roma. Comenten la historia de qué lugar quieren que analicemos para ver qué rol cumplieron las mujeres e iremos siempre a donde la curiosidad nos lleve. Suscríbete, dale like, compartilo y nos vemos en el próximo video. Beso al cielo a todas las mimas. Adiós. Toda esta investigación en particular que estuvimos repasando hoy es de Anne Duncan. Así que muchas gracias, Anne, te queremos un montón.